me encargaron que hiciera una serie de retratos de artistas y pinté a Miquel Barceló, a Frederic Amat, a Tàpies y a Pere Jaume en desfilme en 35 milímetros. Y luego les mandé la película para que ellos pintaran encima, ¿no? Era una mezcla de retrato fílmico con pintura, ¿no? Y el día que fui al taller de París a filmar a Miquel Barceló, me enseñó los cuadros de Augiras, los mismos cuadros que aparecen al final de la película de Los Pasos Dobles, y me contó la historia del búnker. Entonces, claro, yo no pensé en absoluto en hacer una película, pero sí que a la vuelta a casa empecé a buscar los libros de Augiras y a leerlos, ¿no? Que me encantaron. Entonces, cuando 2 años después llega Luisa Matienzo y me propone hacer una película con Miquel Barceló en África, recuerdo la historia de Augiras y se me ocurre mezclarlo todo, ¿no? O sea, en un principio el guión de Los Pasos Dobles incorporaba también lo que luego ha sido Cuaderno de Barro, ¿no? El primer guión mezclaba el lado del documental con la ficción. Luego ya vimos que todo eso no cabía en una sola película. No solo por una cuestión de duración, sino por una cuestión de estilos también, ¿no? De formatos. A veces los estilos distintos se funden o a veces funcionan bien por contraste, ¿no? Justamente se refuerzan por diferencia. En el caso del material documental del Cuaderno de Barro y de la ficción de Los Pasos Dobles vimos que seguramente se iban a diluir mezclados. Si alguien ve Los Pasos Dobles y solo conoce el trabajo de Barceló, le encajará muy bien, ¿no? Le parece una película muy Barceló. Si alguien solo conoce los libros de Augiras, le parece una película exclusivamente sobre Augiras, ¿no? Y alguien que conozca un poco mis películas previas, le parecerá una película muy mía, ¿no? Y en cambio es un territorio en el que no hubiéramos llegado ninguno si no fuera por esta especie de simbiosis, ¿no? Sí, hay bastantes afinidades. Y en el caso con Miquel, yo conocía mucho su obra, pero luego al conocerle a él sí me he dado cuenta que salvando las distancias hay ciertas formas de trabajar parecidas, ¿no? Sobre todo esta idea de trabajar con los materiales del lugar, ¿no? Y luego la idea de no ir con una idea fija a la que tienes que llegar sea como sea y a toda costa, sino que esta idea se puede transformar por el camino, ¿no? Y me gusta esto que ocurre muy a menudo en la película Se ve, ¿no? Cuando Miquel empieza a dibujar algo que aún no sabe lo que va a ser, o que incluso se puede transformar sobre la marcha, ¿no? Igual una forma, una forma en la pared o un agujero de una termita es el motivo de inspiración que le lleva a hacer una fruta en vez de un pescado o al revés, ¿no? Y en el caso del cine pasa un poco igual. Nosotros tenemos una serie de premisas, a priori, que son las que escribimos en el guión, pero a partir de aquí este guión se va transformando en diálogo con lo que encontramos. Y en el caso de Miquel, más que un trabajo mano a mano, el trabajo de guión ha sido un trabajo de inspiración por parte de él, ¿no? No solo me cuenta Augiras, sino que todo el paisaje en el que rodamos es su casa, ¿no? Es su entorno. Los amigos de Miquel se convierten en actores. De alguna forma es como si él nos hubiera mostrado su vida en África, sus obsesiones, y a partir de aquí nosotros tomamos lo que nos gusta y lo que nos funciona, ¿no? Los cuadernos de África es el testimonio que teníamos más de primera mano de Miquel y la descripción de África. Y cuando fuimos a localizar la primera vez, resultaba sorprendente, ¿no? De ver que todo se correspondía muy bien con lo que habíamos visto en sus libros y en sus cuadros, ¿no? Que luego es muy natural, porque luego te das cuenta que en realidad estos paisajes que tienen el mismo color que esos cuadros es que están hechos con los mismos pigmentos, ¿no? O sea, Miquel, como se cuenta en la película, rasca las paredes para hacer pigmentos con el mineral de allí, ¿no? Es un poco esta idea de tomar lo que te encuentras y de trabajarlo, ¿no? Todo esto es una especie de viaje de ida y vuelta, ¿no? Como dirían los flamencos. Y en este caso sí, de los cuadernos de barro es interesante leerlo ahora, después de ver la película, porque hay muchas analogías, muchas semejanzas, ¿no? En algún caso, por ejemplo, directas. En los cuadernos de África, Miquel dice que su único parentesco artístico son Tarkovsky y François Augiras, ¿no? Entonces, no solo esto, sino que luego hay momentos de los cuadernos que hemos tomado de inspiración, quizás no tanto para los textos, que también, pero para algunas secuencias, ¿no? Para algunas imágenes que aparecen en la película. Una de las inspiraciones más importantes de la película es una cosa que Miquel me había contado y que cuenta en los cuadernos de África, que dice que allí lo que prima es la tradición oral, contar cuentos a la noche, ¿no? Contarse historias, lo cual es muy normal, ¿no? En un lugar donde no hay electricidad. Y nos contaba Miquel cómo una noche, en el país donde son animistas, no conocen el cristianismo, una noche le preguntan por Jesucristo, que es una figura que no entendía, ¿no? Les parecía muy exótica. Y entonces Miquel les cuenta la historia de Jesucristo, su crucifixión, y la misma noche, que se alarga tomando cervezas, les cuenta la historia de Billy el Niño, la historia de Frankenstein y la historia de Caravaggio. Y al cabo de unas semanas se da cuenta que en el pueblo lo mezclan todo, ¿no? Y le cuentan a los niños como una especie de fusión, ¿no? En la que Jesucristo agarra un fusil, destroza a sus enemigos, lo crucifican, al día siguiente resucita en forma de Frankenstein, todo se mezclaba, ¿no? Y
Y me pareció fascinante, ¿no? Porque era la posibilidad de contar historias en las que cabía todo, ¿no? Y lo que hicimos fue imaginar un poco eso, imaginar cómo podrían contar dentro de 200 años la historia de Ogiras en el País Dogón. Y esto es un poco la premisa de los pasos dobles, ¿no? Imaginar esta historia en la cual la gente ahí lo ha mezclado todo. Miquel Barceló y Ogiras ya son el mismo, fundidos. Y Ogiras puede ser negro. Y los pasos dobles tienen esto, es una especie de la mitología de Ogiras, que él mismo intenta construir su leyenda, filtrada por Barceló, luego retocada por nosotros, confundida con las mitologías de País Dogón. Es un poco este tipo de relato, ¿no? En el que todo cabe y todo es posible. Porque de hecho el propio Ogiras lo fomentaba, ¿no? Es el primero que en sus libros cuenta que va de metamorfosis en metamorfosis hasta agotar un día todos mis dobles, ¿no? Y él mismo se describe a sí mismo como esta mezcla de bandido, bandolero, poeta, pintor, escritor, santo, metafísico, místico, ¿no? Acaba sus días viviendo en una cueva en el Perigord, ¿no? Alejado de la sociedad. Nos gustaba este recurso del coro, que para nosotros venía de mitología griega, pero que luego en Bali descubrimos que tenían sus cosas semejantes, ¿no? Y esto nos pasaba constantemente, todo era como los cantos flamencos y de vuelta, era como teníamos ideas de mitologías nuestras, de relatos de Ogiras, de mitos muy propios de Occidente, ¿no? De las leyendas populares europeas. Y una vez allí resulta que tenían cosas idénticas, ¿no? Cuando nos hablábamos del mito del doble, nos contaban su versión del mito del doble en la mitología de Dogón, ¿no? O lo mismo con casi todo. Por ejemplo, cuando veíamos los baobabs y la gente que se subía a ellos nos venía a la cabeza el balón rampante, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando nos contábamos esto nos decían, pues hay un personaje parecido que hace estas cosas. O un día que íbamos con Luisa y con Isa por el País Dogón paseando y nos cruzamos en el pueblo de Ireli con los niños disfrazados de árbol, ¿no? Que iban todos corriendo por la calle. Y era fascinante, ¿no? Pero para nosotros de repente nos recordaba a Macbeth, ¿no? Esa secuencia en la que todos los árboles avanzan, ¿no? Claro, para ellos era otra cosa muy distinta. Pero al final no son tan distintas, ¿no? Todas las mitologías al final encajan muy bien. Yo creo que la característica es justamente esta mezcla de estilos. Apostar porque cada secuencia tiene un estilo propio, ¿no? Y es romper por completo con la idea de unidad de estilo y apostar porque cada secuencia es una cosa distinta, ¿no? Es curioso, hace poco estaba leyendo un ensayo literario en el que apuntaban cómo la novela siempre había sido así, ¿no? La novela había sido una mezcla de estilos y cómo la unidad de estilo y la unidad de forma no aparece hasta la novela decimonónica, ¿no? Es muy curioso porque ahora hay gente a la que le ha chocado mucho el estilo de los pasos dobles. Y en realidad es el estilo no solo de la novela, sino de la forma de contar cuentos tradicional, incluso cuando éramos niños, ¿no? O la forma yo pensaba en los dibujos animados también. Es decir, ese tipo de historias en las que el protagonista se puede convertir de súbito, sin ninguna explicación, en una mosca, y a partir de aquí continúa la historia de la mosca, ¿no? Un poco los referentes para mí eran... O sea, no es nada nuevo, es una cosa que viene de una tradición muy clara, ¿no? Y que hasta hace poco había sido la principal. Y yo pensaba, por ejemplo, en el manuscrito encontrado en Zaragoza, incluso en Las Mil y una Noches, ese tipo de relatos en los que se van abriendo y no hace falta que acaben ni lleguen a ningún puerto, ¿no? Solo el placer de estar disfrutando en cada momento de lo que te cuentan, ¿no? Y un poco quizás la apuesta de los pasos dobles es que el suspense no tenga que venir dado por una sorpresa ni un giro de guión en el tercer acto, sino que el suspense yo pensaba que podía ser no saber nunca cuál será el siguiente plano, ¿no? Saber nunca cuál va a ser la siguiente secuencia, que la película sea como una caja de sorpresas. Entonces, en el caso de Miquel, yo creo que lo que intentamos hacer es más bien casi un retrato suyo, pero no tanto de sus obras como de su mitología, como de su mundo, ¿no? Esto es una cosa que me hizo mucha ilusión cuando Miquel vio la película por primera vez, que nos decía que ya no distinguía muy bien entre su cosmogonía y la de Ogiras, ¿no? Que eso estaba muy bien. Además que nunca había conocido a nadie que me hablara de su cosmogonía como algo natural, ¿no? Que es una cosa que me gustó, porque además es cierto que existe, ¿no? Y Miquel comentaba que y creo que tiene toda razón, que la película es como un retrato suyo, pero no un retrato de sus cuadros, sino un retrato de su imaginario. Lo que hicimos fue durante el viaje al País Dogón, íbamos comentando cuál era la estructura de guión, que la estructura de guión en el fondo es mucho más simple de lo que parece, ¿no? Seguimos de forma bastante literal los episodios más importantes de la biografía de Ogiras, ¿no? Y además de forma cronológica. Si seguimos la historia de Ogiras, es realmente su primera experiencia fuerte, que es la que marca toda su literatura, es cuando se instala con su tío militar y aventurero francés, un coronel del ejército francés en Argelia, en un fortín militar,
De ahí tienen una serie de episodios sexuales, incestuosos, entre el amor, el deseo y la prohibición, que marcan de por vida a Ogiras, ¿no? O sea, los episodios que se ven en la película proceden literalmente de sus cuadros y de sus libros, ¿no? Entonces Ogiras abandona el fuerte de su tío, se cambia el nombre, cuenta la historia con su tío en un libro firmado como Abdallah Shamba, igual que se ve en la película, y es cuando empieza a hacer estas películas en Super 8, en las que se filma a sí mismo como pistolero, bandido, como alguien que dispara contra sus cuadros, y finalmente acaba sus días viviendo en Perigó, escondido en las cuevas, alejado de 2 hombres, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es tomar su biografía y trasladarla, traducirla al mundo de Mali, ¿no? Por ejemplo, pues es muy obvio, ¿no? Las cuevas donde se escondía, pues en el caso de la película es un baobab donde vive en lo alto, ¿no? Pero aparte de esto, la historia sigue su relato, ¿no? Y entonces con Miquel planteábamos varias distintas posibilidades, le ofrecí distintas opciones en las que él podía intervenir con todo esto, ¿no? De hecho, bueno, siempre suele ser así, ¿no? En un principio imaginábamos que quizás podía ser el propio Barceló quien buscara el búnker de Ogiras, que es una cosa que en la vida real él había imaginado hacer junto con Rodrigo Rey Rosa, junto con el escritor de Guatemala, que además es el traductor de Ogiras en España. Y hablando con Miquel nos dimos cuenta que él no tenía ninguna vocación de actor dramático ni cómico, y es cuando decidimos darle la vuelta con Isa y convertir el personaje de Miquel en esta especie de demiurgo, ¿no? de posible alter ego de Ogiras, que al mismo tiempo conduce los destinos de los demás con sus dibujos y con sus obras, ¿no? Y esto es una cosa que enseguida con Miquel vimos que podríamos hacer, y pensamos que elementos de la película daban juego a su trabajo, ¿no? Por ejemplo, los mapas, la idea de que podía pintar sobre los mapas y guiar a los personajes, la idea de pintar la cueva, por ejemplo, la idea de hacer el amuleto del personaje. Era un poco buscar que elementos dramáticos de la película daban pie a que hiciera trabajos suyos, ¿no? Y en el caso del amuleto, pues se propuso hacerlo con cera, y bueno, lo fundimos en la fundición del pueblo de Gogolí, y ese realmente es el amuleto que lleva Ogiras, ¿no? Eso me gustaba, esta especie de díptico entre las dos películas, ¿no? Ver cómo incluso los mismos planos tienen un significado distinto en una película o en la otra, ¿no? Como lo que en una película es más prosa y documental y filmación de su trabajo artesanal y artístico, en los pasos dobles está integrado en una mitología, ¿no? en un relato más mítico. O sea, me gusta esa idea de que, por ejemplo, el espectador que solo ve el cuaderno de barro quizás va a acabar pensando que en Mali hay una cueva pintada por Miquel, ¿no? Y que me gusta pensar incluso hay turistas que irán a Mali buscando esta cueva, ¿no? Y quien vea los pasos dobles sabrá cómo acabó toda esta pintura. Y me gusta decir que es el plano más caro de la historia del cine español, ¿no? Si en vez de borrar la cueva la hubiéramos vendido, hubiéramos podido hacer 15 o 20 películas como los pasos dobles. Cuando consultas a los adivinos, en el país de Ogón hay unos adivinos, como se ve en la película, que lo que hacen es, tú les preguntas la cuestión que quieras saber, y ellos en el suelo, en la arena, dibujan como pequeñas arquitecturas, como pequeños mapas geométricos, con ramitas y con piedras, que de algún modo es la representación de tu pregunta, ¿no? Entonces, por la noche, pasan los chacales, que yo pensaba que era mentira, ¿no? Pensaba que seguramente los adivinos irían por la noche con unas patitas así y dibujarían por el suelo. Pero una noche que regresaba tarde a donde dormíamos, sí que vi que los chacales cruzaban por allí, ¿no? El renard pal le llaman, ¿no? El zorro blanco que viene a ser es un chacal, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente los adivinos te interpretan en función de qué huellas y de qué piedras y qué palos han tocado los chacales, te adivinan el porvenir y contestan a tu pregunta, ¿no? Y para que esto sea efectivo hay que sacrificar un animal o varios, ¿no? En función del... Bueno, todo tiene un precio, ¿no? Igual que si llamas al tarot del telefónico tienes que pagar más y quieres hacer más preguntas, pues aquí sacrificas un animal en función de lo que sea, ¿no? Y de hecho lo hicimos tanto en localizaciones como al principio del rodaje, les preguntamos cómo iría la película, ¿no? Y fue fantástico porque nos dijeron, las pasaréis putas, pero acabará todo acabará muy bien, ¿no? Es una frase que cuando Luisa me decía que estaba arruinada y que la película igual no salía, yo le decía que confiara en los adivinos, ¿no? Que por eso nos habían dicho que podíamos rodar 8 semanas, por ejemplo, ¿no? No fueron tan concretos, pero me gustaba pensar que sí. Y entonces un poco el sacrificio que se ve en la película era la correspondencia literal de esto, ¿no? Luego estoy entre las pajas mentales que cada director se hace, ¿no? A mí una de mis películas favoritas es Las vacaciones del cineasta de Van der Kuyken.
Y es una película en la que de repente Van der Kuyken cuenta cómo André Bazin, el crítico francés, decía que el cine es un arte destinado a mostrar el paso de la vida a la muerte, ¿no? Que el cine es el único medio que puede mostrar un proceso en el que alguien muere, ¿no? Y Van der Kuyken ilustra esta idea mostrando una filmación suya en la que degollar a un carnero, ¿no? Igual que en la película. Y Van der Kuyken dice que él ha filmado muchas veces el paso de la vida a la muerte y que no se ve nada, que nunca sucede nada. En todo caso, el cine, y él corrige a André Bazin, el cine dice que es el arte hecho para mostrar el proceso, el paso imposible de la vida, de la muerte a la vida. Que el cine es una forma de dar resurrección a gente que ya no está, ¿no? Y de hecho, las vacaciones del cineasta de Van der Kuyken, yo siempre la he visto como una especie de catálogo de secuencias y de distintos intentos de resucitar a sus muertos, ¿no? A Lester Young, que era muy amigo suyo, a un poeta amigo suyo que estaba muerto, y siempre es como este intento de que el cine, eso que decía Max Jacob, ¿no? Es una forma de que los muertos sigan caminando, ¿no? Y como la película, Los pasos dobles, en el fondo no deja de ser también una película de fantasmas y distintas formas de invocar gente que ya no están, ¿no? Y de algún modo esta obra de Augiras, que ya no existe, la puede continuar Barceló, la podemos continuar nosotros. Augiras podemos ser todos en la medida que continuemos esta obra que está abierta y que no se acaba nunca, ¿no? Y hay cineastas que yo admiro mucho que filman sobre su entorno, sobre lo que conocen. Yo prefiero filmar sobre lo que no conozco, ¿no? Aprovechar para descubrirlo sobre la marcha. Y en este caso la opción de conocer África y sobre todo de poder vivir allí durante unos meses, ¿no? Poder convivir y poder trabajar codo con codo, pues me apetecía muchísimo. Y bueno, fuimos a Mali varios meses antes de rodar para localizar y conocer toda la zona. Y luego pues ya volvimos a rodar y estuvimos 3 meses. Yo no hablaría de choque cultural, sí hablaría más de choque físico. Es curioso, quizás lo más... Porque en el rodaje, quizás lo que estoy más contento es que en la película no se nota que lo pasamos mal, no fue un rodaje agradable. En el fondo de la superficie, por culpa nuestra, por querer hacer más secuencias de las que podíamos, por querer que hubiera muchas localizaciones y muchos espacios, ¿no? Y de algún modo nos desbordó y acabamos muy, muy fatigados. Pero curiosamente lo que nos cansó fue nuestra ambición y el calor y los problemas físicos que te encuentras cuando rodeas a 45 grados, ¿no? Pero en cambio la reacción con la gente de ahí fue extremadamente fácil. O sea, fue muy fácil trabajar con ellos. Es muy sorprendente, ¿no? Gente que nunca había trabajado en cine y gente que no tiene televisión ni han visto nunca una película de cine, de repente comprendían muy bien la noción de encuadre, ¿no? Era una cosa muy sencilla para ellos, en que cómo se podían mover en el encuadre, de qué punta a qué punta, en profundidad, ese tipo de cosas funcionaron muy bien y fue sorprendente porque no era una cosa previsible, ¿no? Me aterrorizaba la idea de hacer una película de blancos filmando a negros, ¿no? Yo creo que la clave es un poco hacer la película juntos, ¿no? Igual que Miquel cuando trabaja allí, trabaja con Amo, igual que se ve en el Cuaderno de Barro, pues aquí el equipo era un equipo mixto, ¿no? Delante de la pantalla es muy evidente, pero detrás también, ¿no? Y teníamos gente del País Dogón en todos los equipos, ¿no? En el equipo de producción, en el equipo de dirección, en el equipo de arte. Entonces el diálogo era muy clave para hacer la película, ¿no? Estar abiertos a ideas suyas, ideas nuestras, mezclarlo todo, ¿no? La secuencia de amor entre Augiras y Mamadou, el albino, y el momento del espejismo, ¿no? Porque yo creo que realmente el espejismo se ve y está hecho sin ningún tipo de efecto digital, ni siquiera en postproducción, en el tabonaje, ni siquiera reforzamos los azules, ¿no? Es tal cual. Y en la película son 3 planos, ¿no? Un plano en el que está el fondo y ves perfectamente el mar, uno en el que depende de lo que estés pensando vas a ver el mar o la sabana, y el tercero en el que realmente ves que son matojos, ¿no? En medio de la sabana. Y esto es una cosa que se nos ocurrió sobre la marcha, porque constantemente nosotros venimos del Mediterráneo, ¿no? Y el horizonte siempre es el mar para nosotros. Y de repente nos ocurría, sin darnos cuenta, que íbamos por el País Dogón en coche o caminando y pensábamos que el horizonte era el mar, hasta que de repente nos fijábamos y nos dábamos cuenta que no lo era, ¿no? Claro, era el desierto. Y decidimos incorporarlo, decidimos que seguramente esto fue una cosa que se nos ocurrió en preproducción. Cambiamos el guión para que toda la búsqueda del búnker pasara por esta idea de buscar al mar, el mar que no era el mar, ¿no? Que era un espejismo. La performance está hecha en la Gruta de los Leones, que es un lugar muy ligado con toda la mitología de las máscaras del País Dogón, ¿no? Con lo cual el significado nos venía muy bien. Y luego también nos gustaba la idea de que la pared de barro de la performance hiciera como una especie de mise en abîme con la falla de Bandiagara, ¿no? Con la falaise de Bandiagara.
de tal modo que viéramos la pared con la pared real, ¿no? Luego pasaba eso, ¿no? Que una vez llevabas la performance allí, te dabas cuenta de cómo estaba muy integrado con los gestos del país Dogon, ¿no? Como por ejemplo, todos los gestos que hacen con la pared son exactamente los mismos que hace la gente del país Dogon para recubrir las casas con barro, con bancó, que es la mezcla de barro y estiércol y caca de burro, para recubrir las casas antes de la época de lluvias, ¿no? Y protegerlas. Es exactamente el mismo gesto, es una cosa que la gente allí reconocía muy bien, ¿no? Las máscaras, por ejemplo, ¿no? En el país Dogon son un tabú hacerlas en público. Siempre se hacen para los iniciados en lugares secretos, ¿no? Entonces de repente Miquel y Nach estaban como al borde de transgredir un tabú pero sin transgredirlo, ¿no? Porque son máscaras muy distintas. Pero este público lo reconocía, ¿no? Y se reía mucho con todo ello. Los gestos de principio como agricultores, ¿no? Son los mismos gestos que hacía Masagú, soy el mejor amigo de Miquel cada mañana en el campo, ¿no? En el campo de cebollas. Y los pasos dobles, igual que la obra de Ollirás, ya lo era, tiene referentes de todas partes, ¿no? Sin ni siquiera pensar ni por un segundo de dónde proceden. Y bueno, en la película hay citas muy claras, ¿no? Los Monty Python son un referente para mí muy evidente, ¿no? De hecho, en la película pensábamos y trabajábamos con esta idea, ¿no? Igual que en las tradiciones populares te cuentan un cuento sin que importe de dónde venga y luego lo cambian y le añaden algo, ¿no? Pues un poco es lo mismo, ¿no? La secuencia del Baobab evidentemente venía de la vida de Brian y la idea es siempre mezclarlo y añadirle una cosa distinta o nueva, ¿no? Como lo de que acaba meando encima de ellos que en la vida de Brian no estaba, ¿no? O sea, este tipo de cosas en la película son muy explícitas. No creo que haga ni mucha falta contarlos, es muy evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, un referente que con Luis Bertolo, mi ayudante de dirección, constantemente teníamos en la cabeza era La princesa prometida, ¿no? Seguramente el referente principal de la película, no tanto estético como espiritual, es Jean Rouge, ¿no? Y cuando digo espiritual quiero decir ideológico, de temperamento, ¿no? Jean Rouge había estado filmando en el país Dogon. Es fascinante porque quizás son las películas menos conocidas de Jean Rouge y las estuve persiguiendo, las pedimos varias veces y solo nos llegaron cuando estábamos a punto de terminar el rodaje en Mali, ¿no? Y fue fantástico porque de repente las pudimos ver allí y había rodado en lugares donde hemos rodado nosotros también, ¿no? Por ejemplo, la cueva donde Miquel hace las pinturas es una cueva del siglo XII donde se hace el primer asentamiento de los dogones, ¿no? Cuando llegan allí, y Jean Rouge había filmado allí también. Y de repente es muy bonito ver cómo nosotros colocamos la cámara hacia allí, él la coloca hacia allá, es muy interesante, ¿no? Como, por ejemplo, la cueva donde están bajando los bandidos y se acaba el agua, también filmó Rouge allí, ¿no? Y quizás lo más apasionante es que cuando Rouge llega al país Dogon, el primer día se muere una persona, con lo cual de forma muy casual y accidentada, al día siguiente ya puede filmar un entierro casi idéntico al que filmamos en la película, ¿no? Esto es una cosa interesante, los entierros en el país Dogon no suelen ser con el cadáver, porque muchas veces el funeral se celebra a cabo de 9 o 10 años, ¿no? Cuando han conseguido el dinero para poder hacer el funeral con la música y las escopetas y con toda la gente tal y como se ve en la película, ¿no? Quizás lo que más, los comentarios de Barceló quizás más, es curioso, más que visuales, muchas veces eran recordatorios de cosas de la historia de Ollirás, ¿no? Quizás porque Miquel ha sido de los pocos que han recordado y reivindicado a Ollirás, porque Ollirás en los años 50 publica su primera novela, que se llama Enfant et Vieillard, y la publica con el nombre de Abdallah Chamba. Es un libro que en su momento reivindica mucho a André Gide y más tarde Marguerite Yourcenar, pero un día es una especie de personaje muy olvidado, ¿no? Y Miquel, por ejemplo, recuerdo que un día me dijo: hostia, ¿te acuerdas de aquella secuencia tan interesante, de aquel episodio en el que Ollirás, eso que hace siempre, que se va a las iglesias y roba las velas? Ese tipo de cosas me las recordaba y a veces las incorporaba al guión, ¿no? Es curioso eso, porque la película yo creo que cambia mucho en función de si la ven espectadores que conocen a Barceló y saben quién es y conocen su trabajo, o espectadores que no saben quién es, ¿no? Por ejemplo, es evidente que la secuencia del coche en la que Amo hace todas las bromas sobre la firma y el valor de la firma como incluso más caro que el arte, claro, que quien conozca a Miquel y sepa que Amo es su ayudante, pues lo van a ver como una ironía desde el mundo del arte sobre el mundo del arte, ¿no? Igual que la secuencia en la que borramos toda la cueva pintada por Barceló, si sabes lo que cuesta un cuadro de Barceló tiene más gracia, ¿no? Como comedia funciona mejor. Pero en cambio nos hemos dado cuenta en Corea, por ejemplo, o en críticos italianos que nos decían que no sabían quién era Barceló, y seguramente la percepción de la película sí puede ser más limpia, como narración, como relato, ¿no? Le veían como personaje del pintor blanco, ¿no? Sin las expectativas que pueda crear la presencia de
de Barceló como alguien reconocido, ¿no? Sin los precedentes ni los prejuicios, para bien o para mal, ¿no?